Bien, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Prácticamente estamos a 10 días de terminar, 10, 9 días de terminar el módulo. Ayer estábamos en mitad de módulo. Ya llevamos 10 días de nuestro inicio, el 15 de junio. Sabemos nosotros que terminamos el 13 de junio. Entonces, vamos allá a mitad de camino. Esta mañana o esta tarde estuve conversando con Orlando pues para preguntarle con respecto a las clases presenciales de mañana. Y sí, él me dijo de que la íbamos a cambiar, es decir, mañana estaremos acá pues en la clase virtual y el otro miércoles sería la presencialidad, porque eso es lo que él me cuenta, de que lo que se quiere hacer es de que mañana no se realice la presencialidad, pero sí el próximo miércoles de mañana en 8 días. Entonces, ya mañana nos estaremos viendo por acá, si Dios quiere, la Virgen, estaremos por acá juiciosos. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, me comentó de que pues ya se va acercando, creo que a partir del 15 de julio, la alternancia va a ser mucho más continua, es decir, creo que se van a asistir a la universidad los lunes, los miércoles y los viernes en forma presencial, porque eso es lo que digamos que esa es la carta que hay, el memorando que hay con respecto a la presencialidad. Lunes, miércoles y viernes, pero eso es a partir del siguiente módulo. Digamos que esas son los comentarios, las noticias que les tenía con lo que yo tenía pendiente para comentarles a ustedes. Entonces mañana estaremos acá muy centrados acá en esto. Julián, quiero pedirle un favor, Julián Andrés. Sí, señor, cuéntame, profe. Tome nota de lo que le voy a decir, por favor, para que, si es tan amable, lo podamos manejar mañana en la clase virtual, por favor. Vas a trabajar, por favor, el diseño de investigación de reversión, diseño de reversión. Reversión, sí, señor. Diseño de reversión y tratamientos alternados. Listo, profe. Diseño de línea base. Línea base. Y diseño de criterios cambiantes. Estos son diseños de investigación científica, Julián. Pero específicamente eso quiero que me colabore, por favor, mañana en hacer una presentación, pues como se lo organizan en PowerPoint, como si usted quiera, pero eso es lo que quiero que por favor nos colabores mañana en eso. Diseño de reversión y tratamiento alternado, o tratamientos alternados, diseño de línea base y criterios cambiantes. Para que lo Listo, profe, claro que sí. Gracias, Julián, muy amable. Espérate, yo les doy ingreso acá a unos estudiantes y ya comenzamos con nuestro tema de hoy. María Isabel, habías quedado como paralizada tu foto, ¿no? ¿Se te había dañado la señal? No sé, profe. No sé. Bueno, miremos acá la otra pantalla. Hola, señorita Luisa, Kimberly, hola, Johan. Buenas tardes, profe. Laura Gabriela, Alejandra Venegas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Bien, hermano. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Vas en el bus. Vas en Transmilenio. Bien, ok. Hola, Brian Serrano, ¿cómo te va?
Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, hermano, gracias. Bueno, Daisy, ¿tienes lista tu presentación? Sí, profe. ¿Ya puedo compartir? Sí, dame un instante, ya, Ok. ya con esto es lo que quiero mirar acá. Tengo que darle ingreso a Guinalú. Ok. Pero Daisy, ya lo puedes hacer. Daisy. Ok, listo. Ok, muy bien. Muy bien. Buenas noches para todos. Buenas noches. Daisy Herrera. El tema que voy a abordar es ludopatía o juegos patológicos. Listo. ¿Qué es la ludopatía o juegos patológicos? Según la OMS, es un trastorno del control de impulsos, caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de azar, las cuales dominan la vida de la persona en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares. Es por ello que no se debe confundir este trastorno como un vicio, ya que la ludopatía es una enfermedad crónica. La ludopatía es conocida desde la antigüedad como un trastorno psicológico que ha sufrido diferentes personajes importantes, como lo es Descartes, Luis de Góngora, entre otros. La ludopatía no solo produce problemas económicos, también muchas áreas de las personas se ven afectadas. Tan fuerte es la dedicación al juego que la alimentación, el sexo, las relaciones sociales pasan a ser algo de segundo nivel para las personas que tienen este trastorno. En ocasión, el jugador tiene que recurrir a actividades ilegales o en contra de su propia naturaleza para obtener dinero para jugar. También podemos encontrar que las personas que padecen este trastorno se les agrega otros problemas psicológicos como es el alcoholismo, la ansiedad, la depresión, incluso el riesgo de suicidio. Las personas que tienen este trastorno, los juegos que más transcurren o los lugares donde más la pasan es en los bingos, en los casinos o también en los juegos online. En ellos se encuentran lo que son los juegos como el póker, la ruleta, el uno, el 21 y la máquina tragamonedas, entre otras. ¿Cómo se desarrolla la ludopatía? Como muchas enfermedades, la ludopatía también no tiene una causa única. Existen muchos factores que las implican. Entre ellas tenemos lo que son las variables personales y las circunstancias concretas. Entre las variables personales encontramos lo que es la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la búsqueda de sensaciones. Y entre las circunstancias concretas podemos encontrar los problemas económicos, familiares, laborales, excesivo de tiempo libre o escaso valor al dinero. Podemos decir que todas las personas son distintas, pero las personas que tienen este trastorno tienen algo en común o siguen un mismo patrón para desarrollar la ludopatía o la dependencia al juego por medio de tres fases principales. En primer lugar encontramos la fase de ganancia, en segundo la fase de pérdida y por último encontramos la fase de desesperación. En la fase de ganancia, el jugador empieza a invertir poco tiempo y poco dinero y se juega poco y en ocasiones obtiene ganancias. Entonces se vuelve el juego progresivamente, lo convierte al jugador como un interés principal. En la fase de pérdida, el jugador aumenta las cantidades de frecuencia, las pérdidas aumentan también. Juegan más tiempo y más dinero para obtener el mismo nivel de sensación o para intentar recuperar lo invertido.
En la fase de desesperación, las pérdidas son cada vez mayores y empiezan a suponer una grave preocupación para el jugador. Es entonces donde ellos comienzan a utilizar engaños, mentiras para que existan problemas relacionados con el juego. Es donde empiezan a tener préstamo de dinero o en ocasiones empieza a perder el dinero de los hogares e incluso cometen delitos. Esta última fase hace que la conducta del jugador genere, al detenerla, genere síntomas fisiológicos, como la irritabilidad, el trastorno del sueño, el temblor y trastornos digestivos. Entonces jugar se convierte en vía de escape para la disforia y el malestar y un sentimiento culpable, el cual el jugador responde con el autoengaño donde se pregunta que debe recuperar el dinero como sea. Todo esto genera una situación de descontrol en el jugador, que cada vez ocupa más tiempo y más dinero y más interés en la conducta adictiva con el resto de su vida. Podemos encontrar otras causas que desarrolla la ludopatía, como es la genética, el entorno familiar, social, problemas psicológicos y sociales y la estructura del juego o las publicaciones. También encontramos unos síntomas importantes que es como la preocupación por las apuestas, que por ejemplo tenemos que el jugador planifica cómo ganar el dinero en las apuestas, sentir necesidad de apostar sumas de dinero cada vez más altas para lograr la misma emoción, intentar controlar o reducir o detectar las apuestas sin éxito, sentirse inquieto o irritable al intentar reducir las apuestas, apostar para escapar de los problemas o aliviar los sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad o depresión. Intentar recuperar el dinero perdido con más apuestas. También encontramos otro síntoma que es como hacerle cargo los problemas económicos a la familia, ya que él ha apostado todo el dinero. Problemas derivados del juego. Entre los problemas derivados del juego encontramos lo que son los problemas personales, familiares, los problemas sociales y los problemas laborales. Entre los problemas personales encontramos los trastornos afectivos, que es como la conciencia de perder el control de la conducta y el sentimiento de culpa por las pérdidas económicas que produce el jugador, de trastornos emocionales, siendo más frecuentes los problemas de depresión, ansiedad y en casos más graves puede llevar al jugador a que intente suicidarse. En los trastornos psicosomáticos pueden encontrarse lo que son dolores de cabeza, trastornos estomacales, alteración del sueño o la vigilia. En el consumo de drogas, es frecuente que los jugadores patológicos consuman drogas, sobre todo el alcohol, el tabaco mientras realizan el juego. Esto hace que el jugador sufra un mayor deterioro personal. Otras conductas adictivas en los jugadores patológicos se observa que presentan poco control en las conductas que pueden ser placenteras, como comer, fumar, el sexo o comprar o acudir a rehabilitación. En los problemas familiares encontramos una alta tasa de trastornos psicosomáticos y depresivos en las mujeres o hombres de los jugadores patológicos, dificultad de comunicación y relaciones sexuales insatisfactorias, afrontamiento negativo y poco eficaz en la pareja. Los hijos de estos jugadores pueden tener el riesgo de desarrollar una conducta problemática, tales como jugar juegos patológicos, otras conductas adictivas, ansiedad, problemas escolares, falta de habilidades sociales. En los problemas sociales encontramos que los jugadores cada vez se están aislando más de la sociedad, ya que realizan el juego en solitario, dedican mayor cantidad de tiempo y recursos al juego, hace que el círculo social del sujeto se reduzca cada vez más. Los engaños como el medio de conseguir dinero a los amigos y familiares y el hecho de no devolver este dinero hace que el sujeto pierda relaciones sociales. En ocasiones los jugadores patológicos cometen delitos para obtener dinero. Y en los problemas laborales, digamos, cada vez la conducta los absorbe más a jugar y con ello llevan problemas graves o consecuencias en el ámbito laboral, como la pérdida de empleo, ausencias, como baja calidad en el trabajo y por último, como un bajo rendimiento también. Digamos, si este trastorno se desarrolla en los adolescentes, ellos abandonan los estudios o el interés como
estar más involucrados en este juego hace como, les afecta al momento de incorporarse en el mercado laboral. Digamos, como unas recomendaciones o algo para no desarrollar como la ludopatía, es como una buena educación en el hogar, un buen ejemplo. Todos los juegos de azar siempre lleva más de perder que de ganar, no jugar apostando dinero y ser responsable en el juego. Por último, tengo un videito que agrega como lo que complementa más lo que acabo de decir. Entonces, me dicen si se escucha. Empezamos con el primer vídeo de la campaña sobre ludopatía o juego patológico, en la que iremos describiendo cada uno de los aspectos de esta enfermedad. En este primer vídeo veremos qué es y por qué se desarrolla. Comencemos. ¿Qué es el juego patológico o ludopatía? Es la incapacidad de la persona para controlar el juego. Afecta a todas las esferas de su vida. Según se va implicando en un juego sin control, la persona dedica cada vez más tiempo y dinero y poco a poco deja de lado otros aspectos de su vida, aislándose socialmente, además de generar deudas. La persona que padece un trastorno de juego patológico es incapaz de dejar de jugar o controlarlo, aun teniendo intención de hacerlo. Experimenta ansiedad cuando juega o en la planificación de los juegos, y predomina en su vida el estrés, independientemente del resultado del juego. Es causa de estrés la pérdida de dinero, porque en ocasiones está dirigido a cubrir gastos esenciales de la familia. Además, cree que el juego es una manera de hacer dinero, de mejorar su propia situación de vida. El jugador se valora según el éxito o fracaso de este. ¿Qué factores de riesgo implica el desarrollo de esta conducta adictiva? Que sea legal. El contacto desde edad temprana con el juego de azar a través de los adultos. Padres jugadores. Alcoholismo paterno. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la infancia. Aburrimiento o intolerancia al aburrimiento. Precariedad laboral. Trabajos con poca supervisión. Mucho tiempo libre. Desarrollo de la actividad laboral en calle o viajando. Manejo de dinero. Autónomos. Ayuda a desencadenar la aparición del trastorno las ganancias en las primeras fases del juego. ¿Qué factores mantienen la conducta? El valor reforzante del juego, la tensión emocional que suscitan los estímulos asociados a este, la activación, el nervio que provoca el juego, ideas no racionales en torno al juego y su desarrollo, ilusión de control, creer que las habilidades o destrezas propias pueden controlar o vencer el azar. También la confianza en la suerte, sobrevalorar las posibilidades de ganar, independientemente de las acciones rechazadas por el jugador. La superstición, como distorsión cognitiva, estableciendo una dependencia entre determinadas situaciones y los resultados del juego. Y por último, la atribución flexible, tendencia a atribuir los éxitos a factores propios de la persona, como habilidad y esfuerzo, y los fallos responsabilizar a los fallos externos, como la mala suerte. Listo, profe, esa sería la presentación. Gracias. Gracias, Daisy. Muy amable, gracias. Hay que mencionar algunas cosas importantes para iniciar ya con los posibles tratamientos que nos van a colaborar Nicole, Daniel, Brian, Claudia, Shirley y Johan. Pero antes de entrar en eso, es importante aclarar lo siguiente. Tú comentabas, Daisy, que la OMS estaba ubicando o ubica la ludopatía como un trastorno de control de impulsos. De hecho, el DSM-4 hace esa revisión y lo mantiene en esa categoría, ubicándolo en un trastorno por falta de control de impulsos, como tú lo mencionaste. Pero viendo las características de la patología, del trastorno comportamental que tienen las personas que lo tienen, el DSM-5 lo reubicó en otro estadio que está inclusive en el estadio de las adicciones. Es decir, que ya la ludopatía se considera como un trastorno adictivo y por eso lo encuentra en esa área del DSM-5.
Si nosotros miramos la adicción, pues realmente tiene mucho de cierto que lo coloquen a la ludopatía dentro del rango de las adicciones y no dentro de un control o ausencia de un control de impulsos. ¿Por qué? Pues porque como tú lo decías, Daisy, la persona al parecer requiere de mayor tiempo de juego, se la pasa más tiempo en el casino, porque resulta que la hora que duraba antes ya no le satisface. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de una persona adicta a sustancias psicoactivas, ¿sí? Ustedes saben de que cuando se alcanza un nivel de excitación, cuando uno consume la droga o cuando las personas consumen el alucinógeno, entonces llegan a un punto en donde sienten una sensación de placer y de sensación agradable por haber consumido esa cantidad. Pero con el paso de los días, el organismo se habitúa a esa cantidad. Entonces pierde esa emocionalidad placentera para la persona que la consume, llevándolo entonces a que la persona necesite consumir más, necesite tener una dosis más alta o en menos tiempo, pero necesita entonces volver a sentir esa sensación agradable del organismo y para eso se necesita consumir más. ¿Ven? Y así sucesivamente, el organismo se habitúa a ciertas cantidades de droga psicoactiva y necesita, para volver a tener o a sentir esa sensación agradable, pues entonces lo que hace la persona adicta es volver a consumir y aún más todavía, y en menor tiempo. O sea, ya si antes se demoraba 2 días, ahora lo hace cada día, ¿ven? Porque necesita ingerir más para volver a sentir la misma sensación, pero ya requiere mayor dosis. Teniendo como base eso, pues entonces el ludópata, la persona que tiene esa adicción al juego, pues hace exactamente lo mismo. Necesita tener esa sensación agradable y para volverla a sentir necesita dedicarse más tiempo a esas actividades de juego, de apostar, porque lo que hace en últimas es ir a apostar. Tú lo mencionabas allí, Daisy, con respecto a cómo la persona busca esa sensación, esa emoción, como esa necesidad de tener todo ese tipo de expectativa de qué es lo que vamos a ganar, ¿no? Pero como las adicciones, pues eso es lo que determina entonces que va a necesitar más tiempo de permanencia en los casinos. Va a necesitar más tiempo de permanencia en los casinos para volver a sentir el placer que sentía antes, o la emocionalidad que sentía antes. Entonces, ya no va a salir del casino, de hecho va a permanecer más tiempo, ¿sí? Y si ya antes iba cada 4 días, ahora va a ir cada 2 días. ¿Ven? Cuando la persona no reconoce que tiene o que está empezando a tener problemas y que cree tener el control de la situación, pues resulta que no es así. Resulta que ya la persona se está convirtiendo en un adicto. ¿Por qué? Porque cuando no realiza ese tipo de actividad, la persona empieza a sentirse o a reaccionar de una manera ansiosa, a reaccionar de una manera agresiva. Y eso es una característica de los adictos, ¿sí? Entonces, se dice que la ludopatía es una adicción sin sustancia. Y me parece pues como muy válido esa interpretación de que la ludopatía la veamos como una adicción sin sustancia, ¿sí? Porque igual acarrea una gran problemática tanto los adictos a las sustancias psicoactivas como a los adictos a la ludopatía.
tienen la misma problemática social, familiar, laboral, la misma. ¿Sí? De hecho, para poder volver a apostar, empiezan a robar, empiezan a empeñar las cosas, descuidan su trabajo, descuidan sus relaciones de pareja, tú lo mencionaste ahí, Daisy, descuidan muchas otras cosas. Y eso es lo que pasa con una persona que tiene adicción a la droga. Por eso, ahorita, el DSM-5 lo que plantea es de que la ludopatía no es un problema de control de ausencia, control de estímulos, sino lo catalogaron como una adicción y lo colocaron allí. Entonces ya no está ubicado, bueno, en el DSM-4 está allí en las categorías de impulsos, de ausencia y control de impulsos, pero realmente lo ubicaron en una categoría de adicciones. Y para mí me parece que es como muy válido esa reestructuración y esa reubicación, ¿sí? ¿Qué debemos entender? De hecho, Daisy también lo estaba planteando allí. ¿Qué debemos entender? Debemos entender de que a temprana edad se puede estar adquiriendo la conducta de la apuesta, ¿sí? Uno, y eso lo sabemos todos, es muy cierto que nosotros a veces nos jugamos un parquesazo o nos jugamos una partida de ajedrez o algún tipo de juegos de estos y apostamos dinero, ¿sí? Apostamos 1.000 pesos o apostamos 500 pesos, ¿sí? Pues lógicamente eso, digámoslo, lo podemos ver como una actividad recreativa, una actividad pues como para romper un poco la rutina de la semana, ¿sí? Digamos que ahí no hay problema. El hecho que nosotros tengamos ese tipo de comportamientos de juego, así de esa manera, no quiere decir de que seamos ludópatas en potencia, ¿sí? Porque es algo que nosotros podemos controlar. Recuerden que la persona cuando ya es ludópata ya no tiene control de esa situación, ¿sí? Ya necesita estar metido en ese cuento. ¿Ven? Pero si nosotros, y lo decía también Daisy, si en una primera infancia, cuando los pequeños están jugando y se les refuerza a que jueguen dinero, a que apuesten dinero, a que tengan ese tipo de comportamientos, y si lo empiezan a hacer con mayor frecuencia, pues lógicamente pueden aprender y pueden generar como ese caldo de cultivo, o pueden tener esa predisposición a convertirse en ludópatas, porque tiene mucha influencia en la parte familiar, tiene muchísima influencia en la parte social. Dicen que los ludópatas lo que hacen es tratar de escapar un poco de los problemas económicos, de los problemas con la familia. Entonces, como que ven esa salida de ir a apostar, como que lo que les permite de pronto volver a obtener tranquilidad. Inicialmente podría ser cierto eso, pero con el paso de los días, los meses, eso ya se convierte en una adicción y cuando ya se da cuenta ya está atrapado totalmente. Entonces yo quería como aclarar eso de cómo el DSM-5 está ubicando a los ludópatas en una categoría de adicción. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí, lo que dijo Daisy o lo que yo acabo de comentar, algún comentario que quieran hacer, pregunta, algo que quieran aportar, por favor, si la hay o no la hay. No, profe. No, señor. Claro. Bien, ok. Entonces, vamos a darle paso a los posibles tratamientos que se pueden tener en cuenta bajo una terapia conductual, inclusive cognitivo-conductual, que es la que pensaría yo que es mucho más efectiva, que es mucho más rápida para poder llevar a cabo ese tratamiento. Nicole Marín. Sí, profe, yo voy a compartir. Bueno, por favor, recuérdanos cuál es el tema tuyo, Nicole, por favor. Mi tema es cómo el condicionamiento operante, perdón, sí, cómo el condicionamiento operante explica la conducta del juego patológico. Ok. Ese es mi tema. ¿Cómo Ahí creo que ya termina? cambié. ¿Cómo termina
con ese condicionamiento operante explicando la conducta del juego patológico. Dale. Listo. Entonces, buenas noches, compañeros. Hola, Entonces, buenas noches. en este caso, vamos a revisar cómo el condicionamiento operante da una explicación a lo que es la conducta del juego patológico. Entonces, bueno, como hemos repetido a lo largo de las clases y como lo decía el profesor, el trabajo motor de cualquier conducta es la meta que éste busca alcanzar. Entonces, para comenzar, nos tenemos que hacer una pregunta importante y es, ¿qué busca la persona con su conducta? En este tema del juego de la ludopatía. Entonces, la respuesta se basa desde un punto de vista conductista. Entonces, es la meta que sigue una persona que juega, la meta que sigue una persona que juega está claramente delimitada. Y en este caso sería ganar un premio determinado, que sería dinero, en este caso de la ludopatía. También lo hemos nombrado anteriormente y es que las razones e impulsos que guían esta conducta, incluso el fin por el cual se realiza, pueden ser determinados de diferentes maneras. Desde el punto de vista conductual, la adquisición de dinero se asume como un impulso adquirido, ¿sí? Otra pregunta a la que también tenemos que hacer. Gloria Cárdenas, pon el silenciador, por favor, a tu audio. Dale. Listo, entonces, como les decía, otra pregunta importante es ¿de qué manera da respuestas el condicionamiento operante a la pregunta de cómo se llega a adquirir este impulso? Entonces, primero que todo decimos que la conducta es reforzada en primer lugar por el premio que recibe la persona. En este caso estamos hablando de dinero o cuantía monetaria. Sin embargo, este no es el único factor que reina en el comportamiento de esta patología. La conducta del patológico está a merced de diversos reforzadores más inocuos, que quiere decir que no hacen daño físico o moral. Y aparecen mucho antes del premio, que es el dinero, y se encuentran en un punto de emergencia en la cantidad de comportamientos que preceden en la sala de apuestas. En este caso podemos hablar de que el reforzador principal sería la reacción al placer. Ellos, no sé, creo que hace semejanza a que... no, aquí no está. Aquí en la siguiente. Hacemos... perdón. Revisamos entonces aquí tensión y activación, que sería el arousal, lo que les hablaba de la reacción al placer, y esto reforzaría el comportamiento presente a la conducta como tal. Esto sería el motor real de lo que es la conducta en el juego patológico. Bueno, en la lectura nos hablaban de un estudio que realizó, no me acuerdo el nombre, Dickerson, el cual encontró que el 72% de los apostadores que jugaban frecuentemente informaron que de haber tenido suerte temprana, solamente el 15% de los jugadores afirmaba esto, y era por eso su conducta ludópata, porque siempre obtuvieron, como que al iniciar esto, obtuvieron un resultado, o suerte, como ellos lo llaman, ¿no? Listo. Y la persistencia del comportamiento, por lo tanto, de las características del programa de reforzamiento que se use. Entonces, en este caso vemos que si, por ejemplo, se presentan largas series del comportamiento sin que se presente el reforzador, se debería entrar en un proceso de extinción del condicionamiento. Por lo tanto, se debería acabar la conducta, pues en este caso sería la conducta ludópata, ¿no?
Este resumen da como solución y se aporta el condicionamiento operante a la extinción de la conducta del juego patológico. Esta sería la explicación del primer procedimiento que se puede llevar a cabo para la extinción de esta conducta. Eso sería, profe, así muy resumido. ¿Quieres devolver un poco tus diapositivas, por favor? Más Tú para me atrás. dices, Sí, más para atrás. Espérate. Bueno, entendemos nosotros que el condicionamiento operante, pues lógicamente se basa en conducta consecuencia, ¿sí? Y tú lo planteabas, Nicole, con respecto a cómo la persona termina obteniendo inicialmente como un refuerzo por haber hecho una apuesta. Digamos que en este tipo de conductas la persona obtuvo un refuerzo y eso le generó pues lógicamente una satisfacción. Fue un refuerzo positivo allí como tal, desde el punto de vista conductual, ¿sí? Entonces, eso es representativo para él. Eso es algo que le ha generado ganancia a la persona, ¿sí? Adelántalo, por favor. ¿Qué es lo que dice acá? La conducta reforzada, en primer lugar, por el premio que se recibe, ¿sí? Porque pues es algo que realmente genera esa motivación, ¿sí? Cuando se habla de los reforzadores inocuos, pues está el hecho de que en ese espacio donde yo estoy apostando en ese casino, pues de pronto no voy a sentirme presionado. Cuando estoy hablando de que inicialmente empiezo a ir al casino, entonces no me siento yo como presionado, la gente me acepta. Digamos que esos son reforzadores que anteceden al dinero, es decir, que me brindan a mí una satisfacción, que me brindan a mí una tranquilidad. Y yo no he apostado, pero el solo hecho que yo llegue al casino y que yo entre, obtengo una respuesta favorable, es decir, obtengo un refuerzo que es, digámoslo, la bienvenida de los amigos que, entre comillas, amigos que yo conozco allá, o la gente que me recibe allá y que no me cuestiona absolutamente nada. Entonces, como de pronto una de las cosas que habíamos comentado era que el ludópata lo que hace es como querer escapar de los problemas que tienen en la vida real. Entonces, el estar allá, esos reforzadores inocuos que recibe la persona, pues realmente entonces lo mantienen allí. Entonces, esta persona va a preferir mantener más tiempo allá. Y no ha apostado. Pero cuando ya apuesta, pues lógicamente ya se presenta otro tipo de asociación, que es lo que nos van a mostrar ahorita más adelante, ¿sí? Pero allí vemos nosotros esa parte de cómo se va adquiriendo esa conducta consecuencia y cómo le genera esa satisfacción al ludópata. Adelántala, por favor, si algo se me pasó por alto. El arousal. Sí, hablan sobre el arousal Arousal. y que hace referencia a la atención y activación. Yo lo entendí como el placer que experimenta la persona o el individuo al realizar este tipo de juego. De actividad, sí, el arousal es el nivel de satisfacción, el umbral. A las personas que tienen mayor umbral o mayor arousal, o a las personas que tienen menos arousal o menor satisfacción, ¿no? Entonces, si ese contexto a mí me genera muchísimo arousal, pues entonces voy a estar desempeñándome o voy a adquirir una serie de conductas que me llevan allá, porque lo que hacen es pues generarme esa activación de gratificación, de satisfacción. Entonces lo que me permite a mí entonces es
reaccionar con satisfacción, con placer, con emociones que yo considero positivas, ¿no? Pero las personas que de pronto no le encuentran sentido a lo que están haciendo allá, pues como que simplemente no le encuentran satisfacción, entonces su arousal es como muy bajito y terminan desistiendo de eso. Preferiblemente que pase eso, ¿no? Dale, sigue, por favor. Ok. Sí, lo que se supone es de que la conducta o el condicionamiento operante o respondiente lo que dice es de que en la medida que yo ya no obtenga una satisfacción en donde yo antes sí la sentía, pues cuando yo la mantengo, pues entonces se incrementa la conducta. Pero cuando yo ya no la mantengo, entonces simplemente yo lo que hago es como retirarme de allí porque ya no me es reforzada, ya no hay esa relación de reforzador-conducta porque no me la están presentando, no me está dando ganancia. Entonces ahí empieza como a perder ese interés la persona en las apuestas. Julián, señor, ¿qué quieres preguntar o qué quieres comentar? Gracias, profe. Profe, en este caso, pues ya a nivel de tratamiento, ¿qué sería mejor atacar? Porque pues creería yo que de pronto desde una terapia racional podríamos atacar más bien en los reforzadores que recibe el paciente antes de recibir el estímulo del premio o no. Entonces comenzarlo como a ver de una manera más racional todos esos reforzadores del buenas tardes, del que le dan un cóctel, de que de pronto le dan algo para picar si lleva determinado tiempo en el casino, en vez de atacar como tal, puede que gane, puede que pierda, como comenzar a atacar esos reforzadores para disminuir los niveles de ansiedad. ¿Atacar se refiere a retirárselos, a no presentárselos? No porque se los van a presentar en el casino, sino más bien darle la opción de que tenga cierto raciocinio a que como tal no es porque sea especial, no es porque sea importante, sino porque es un negocio, entonces la idea es disminuir el hecho de que esos reforzadores tengan el mismo impacto, con el fin de también disminuir la conducta de apostar. Pero recuerda una cosa, Julián y caballeros, señoritas, es que ya se habla de adicción, ¿no? Ya se habla de que ya sale el control de la persona, del ludópata, lo que está viviendo. Entonces, aunque eso que su merced dice es válido, pero se necesita trabajar con el manejo del medicamento para poder manejar o para poder disminuir esa dependencia tan grande y esa ansiedad que desarrolla cuando uno está jugando. Entonces hay que trabajarlo desde varios flancos, eh, tanto a nivel médico como tal, psiquiátrico inclusive, y un tratamiento cognitivo-conductual, para que se manejen, se tengan alternativas, porque si solo lo hacemos, así como su merced lo plantea, de modificar reforzadores, como evitar ser reforzado y también hacer la reestructuración, sirve, pero hay que trabajar primero que todo esa adicción y eso se trabaja de una manera médica. Por eso lo colocan allí en el DSM-5 como una adicción, porque ya el organismo se acostumbró. Por eso yo decía que es una adicción sin sustancia, pero sí se está generando un incremento de los neurotransmisores que llevan a la excitación. Entonces, se necesita controlar esos neurotransmisores que se están produciendo en el organismo del paciente. Julián. Listo, profe, gracias. No sé si respondí la pregunta, si quedó claro, ¿tienes alguna inquietud adicional? No, sí, sí, señor, sino que pues es que como el tratamiento queda como tan abierto a lo que, pues a las necesidades del paciente también. Entonces, pues por eso mi duda era si podíamos trabajar reforzadores o nos íbamos directamente a la conducta y al proceso adictivo que tiene el paciente. Si nos alcanza el tiempo, vamos a leer un caso ahora mismo, después de que pasen los estudiantes, para mirar un poco cómo se manejó, ¿ok? Esperemos que alcancemos. Listo, profe. ¿Puede retirar la pantalla, la presentación, Nicole, por favor? Listo, profe, muchas gracias. A ti, gracias, Nicole. Muy amable, muy bien, gracias.
Igualmente, Daisy, muchas gracias. Bien, listo, Daniel. Daniel, lo escuchamos. Vamos a mirar entonces cómo está. Esto es netamente operante, pero ahorita vamos a mirar, Daniel, lo que su merced tiene con respecto a cómo explica el condicionamiento clásico esta ludopatía. Ya puedes comenzar, Daniel. Listo, profe. Buenas noches, pues a mí me tocó el tema de cómo explica el condicionamiento clásico la ludopatía. Pues cuando hablamos de condicionamiento clásico, pues ahí está los efectos de la habituación y la sensibilización, que implica, pues más que todo, es enfocado en un solo estímulo. En el acondicionamiento clásico, las experiencias son consideradas como sucesos predecibles organizadamente de estímulos y secuenciales. La relación causal de ciertas cosas ocurre en combinación de otras. Ahí estamos hablando de estímulo incondicionado y estímulo condicionado, que pues más que todo como el condicionamiento clásico habla de un aprendizaje, siempre los eventos van acompañados de otros. En el condicionamiento clásico lo implementamos para aprender es la relación entre ambos eventos. La especie saca ventaja sobre la secuencia ordenada de los eventos de su entorno. En el condicionamiento clásico está el... Bueno, en la parte inhibidora, que nos habla de que es más que todo predecir cuándo y dónde. O sea, digamos, como dicho lo anterior, las experiencias más que todo son secuenciales, organizadas de estímulos. Entonces, nos habla de que por medio de esto podemos predecir una situación, si puede ser placentera o displacentera. En el condicionamiento clásico nos permite aprender de nuevas reacciones emocionales, como la sensación de temor o placer, de acuerdo a los estímulos que han sido asociados con un evento significativo. En las respuestas emocionales condicionadas, pues ahí está el ejemplo de las ratas que son entrenadas para presionar una palanca para obtener recompensa. Pues cuando hablamos con lo de la ludopatía, pues habla de la asociación del estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. Pero pues también hay otra parte de aprendizaje que sería lo de sensibilización del estímulo, digo, sensibilización sensorial, que nos habla de que ahí podemos, o sea, el estímulo incondicionado no se presenta directamente como un estímulo incondicionado, sino, pues es más que todo inconsciente, o sea, si me genera placer o displacer, pero no soy consciente de por qué o cuál es la razón. Entonces ahí vamos generalizando el estímulo condicionado y pues va a generar una respuesta condicionada de acuerdo a la asociación que se haga. Entonces, pues, digamos, en el estímulo incondicionado y la ludopatía podría ser como el ambiente social,
o el factor ambiental, ¿Cuál sería donde ese? ¿Cuál sería ese, el Daniel? estímulo incondicionado, ¿El estímulo que incondicionado sería cuál? el entorno o la manifestación ambiental, ¿A qué te refieres con manifestación ambiental? más que todo es como, O sea, como, como el contexto, como el sí, señor, sitio, más como que todo como el contexto. el El- sitio, o sea, el casino. sí, señor. Pues, o sea, pues dice que nos va a, a, a producir un reflejo o una respuesta incondicional. ¿Cuál sería esa respuesta incondicionada? Sería como las emociones, la sensación. Ok, entonces el estímulo incondicionado, que es el casino, las máquinas y toda esta cuestión, generar una respuesta incondicionada que es como la alegría, ¿no? Como la satisfacción. Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. Y el Y entonces, estímulo, y el estímulo neutro inicialmente, ¿cuál sería? pues sería como, ahí se podría asociar como el dinero. El dinero. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería el dinero? No, porque ahí generaría lo contrario, ¿no? O sea, en esta patología, al contrario, hay que restringirle todo tipo de... Pero no, estamos mirando es cómo Sí. se adquiere, cómo se ¿Cómo se vuelve el explica, aprendizaje? cómo Profe, se pero ahí, explica el condicionamiento clásico, discúlpame, cómo se da el condicionamiento clásico para la ludopatía. Entonces, ¿cuál sería? Entiendo lo que dice su merced Daniel, de que el estímulo incondicionado, que sería como el casino como tal, la entrada, que genera una respuesta incondicionada que es como de plenitud, o como de alegría. Entonces, digamos que se genera eso, ¿sí? Hasta ahí yo, yo de hecho, si estamos hablando que es el primer contacto con el casino, entonces debe haber otro tipo de asociación, porque cuando yo ya estoy generando una respuesta, un estímulo, una respuesta incondicionada de satisfacción, es porque ya ha habido cierto tipo de asociación. Entonces hay que mirar cómo es que se adquiere, eh, cómo se da el condicionamiento clásico para entender la conducta de los ludópatas. María Isabel, ¿le ibas a preguntar algo? Profe, te quería preguntar si en ese caso, o Daniel, si las modelos y digamos las atenciones como de ofrecerle un whisky o cosas así, ese sería el estímulo neutro. Porque, o sea, se me ocurre porque veo que, digamos, esos estímulos serían los que generarían una respuesta innata en el ludópata. ¿Ustedes qué opinan? Pero entonces eso sería como el estímulo incondicional, pues que genera una respuesta incondicional. Vamos a mirar. Julián, ¿qué quieres comentar? profe, en ese caso el estímulo neutro no sería ver a otros jugadores ganar, lo que le genera la expectativa de pues, poder también ganar y que lo haga, o sea, lo haga jugar, lo haga apostar, o sea, al saber que mucha gente gana porque él no. Pero eso sería un clásico, un condicionamiento clásico, Es que, porque eso sería más que todo como un aprendizaje vicario, ¿no? De conducta-consecuencia allí. sí. ¿No? Pues es Es que que yo entiendo inclusive, por... Mm. Sí, dime. qué pena. No, dale, Juli, dale, perdóname. Es que inclusive como este condicionamiento clásico es un solo estímulo, una sola respuesta. Y como el profe también decía que estamos hablando de la primera interacción
Sí, del claro. paciente con el casino, el estímulo neutro sería todo lo visual, todo lo que él recibe apenas ingresa. Las luces, las alertas, los sonidos, eso no, Pero no la no primera sería vez. O sea, por eso te digo que, digamos, digamos que la persona que va por primera vez al casino va allá y encuentra el casino como interesante, pero no le genera ningún tipo de respuesta emocional satisfactoria, ¿no? Le genera después de varias idas allá al casino, que podría asociarse a lo que tú estabas planteando, María Isabel, de las chicas que atienden allá, ¿sí? Entonces, habría que mirar cómo se ha ido presentando todo ese tipo de asociaciones entre estímulo incondicionado y respuesta incondicionada, que es la respuesta innata que dices tú, María Isabel, ¿sí? Pero hay que mirar bien esto, porque pues tenemos que tenerlo bien claro. Vanessa, ¿te ibas a preguntar algo? No, profe, no era una pregunta. Es que iba a decir lo que usted acaba de decir, que el casino, pues es que no sé, yo entiendo que, que la respuesta, perdón, el estímulo neutro sería ese, ¿no? El casino, pues los primeros ejemplos, yo nunca he entrado a un casino, no juego. Entonces, si yo paso y lo veo, a mí no me produce nada, No te genera no me nada. da nada. Entonces, Sí. para mí ese sería mi estímulo neutro, ¿sí? No, no, Y no, ya con el tiempo, si yo empiezo a interactuar con ese estímulo, ya cambiaría, ¿no? no. O sea, ya lo asociaría como, no sé, ejemplo, diversión o ganancias, y ya cambiaría, ya no sería neutro. Claro, pero tú tendrías que tener una primera experiencia para poder tener esa ganancia. O sea, si tú pasas por allá y pasas por el casino, pues el hecho que el aviso del casino se ilumine, no me genera nada, no me genera absolutamente nada, ¿sí? Pero luego de varias asociaciones, es decir, si yo estoy yendo al casino, o sea, digamos que las luces de neón del casino se pueden convertir en el estímulo neutro y que hacen de que yo tenga una entrada ya que sería la respuesta condicionada. El estímulo incondicionado es pasar por frente del casino, que me genera una respuesta incondicionada que podría ser como la atracción, ¿no? Como, o la expectativa, ¿sí? La expectativa. Pero luego de varias pasadas por allí, entonces yo veo una persona que, de hecho ahí hay dos estímulos, puede ser una persona que está entrando y que está muy, es decir, ya es ludópata, pero yo lo veo como un estímulo neutro entonces yo ya asocio el estímulo neutro, que es esa persona que entra con qué gana, con qué motivación, con qué alegría, y ahí está también las luces de neón del letrero del casino, entonces se convierten en ese estímulo, digámoslo, neutro, que me genera a mí, pues como un acercamiento, y en ese acercamiento, pues entonces yo obtengo como la bienvenida, como que la gente me recibe muy bien, entonces ahí yo empiezo a asociar el estímulo neón o la persona y me genera una respuesta condicionada que es ya querer estar allá adentro, ya querer estar allá para sentirme pues bien, ¿sí? Digamos que sería como la euforia. Si comparamos un poco el pavloviano con respecto a los perritos, la respuesta condicionada del perrito sería la salivación, ¿sí? En este caso, la respuesta condicionada del ludópata sería la euforia, ¿no? Como querer estar ya jugando, como querer ya estar allá. Pero eso ha llevado un buen tiempo y ese tipo de asociaciones es lo que genera, digamos, la adicción. Marian, ¿qué quieres comentar? Hola, profe, gracias. Pues es que yo estaba pensando si el estímulo neutro podría ser las máquinas y luego de que la persona juega, gana,
ese estímulo neutro que es la máquina ya pasaría a ser un estímulo condicionado, porque es el que le ha generado esa satisfacción de ganar. Pero es que la máquina no siempre te va a dar, o sea, la máquina no siempre te va, esa misma máquina o la máquina en general no siempre te va a hacer ganar. Porque recuerden que esto es un juego de azar, ¿no? Las apuestas son un juego de azar. O sea, si fuera que cada vez que yo utilizo la máquina obtengo premio, pues entonces ahí sí, cada vez de que, como tú dices, cada vez de que yo veo una máquina, o sea, me muestran una máquina, eso se convertiría en el estímulo condicionado y mi respuesta condicionada sería ir a jugar rápidamente en ella, ¿no? Si es que la máquina me está generando siempre ganancia, pero como la máquina no siempre mejor dicho, la máquina es un programa de refuerzo de razón variable, ¿sí? Porque algunas veces me da premio y algunas veces no, o de intervalo variable. Ya nos estaremos mirando como algo más como operante. Pero sí se podría asociar la máquina como que la asocio con ganar, y el solo hecho de verla se convertiría entonces, inicialmente era un estímulo neutro, pero luego de varias asociaciones, esa máquina ya se convierte en un estímulo condicionado y me genera la respuesta condicionada, que es la euforia y querer estar allá jugando. Juliana. Gracias, profe. Julián, ¿qué querías comentar? No, profe, pues, era algo similar a lo que usted acaba de mencionar. Yo me iba a basar en que en este estímulo neutro podría ser determinada máquina de toda una hilera de máquinas. Que en esa puede que le vaya bien, puede que le vaya mal, o inclusive que en alguna ocasión anterior le fue bien, entonces por eso vuelve a la misma. Claro, pero eso ya son cuestión de probabilidades en ese sentido, ¿no? Curiosamente, casualmente le fue bien. Y casualmente, la otra vez que la utilizó, le fue bien. Y casualmente, la tercera vez que la utilizó, le fue bien. Pero eso es pura suerte. Pura suerte. ¿Sí? Pura suerte. ¿Sí? Porque eso no garantiza, a no ser que haya los dueños del casino la manipulen, ¿no? Eso ya es otro tema. ¿Sí? Pero eso no garantiza de que cuando yo vuelva ya a utilizarla, pues eso me genere ganancia. Por eso es que pensaría que solamente la presencia de la máquina como tal, independientemente cuál sea, sino la máquina como tal, me lleva a mí a tener como esta respuesta condicionada de la ansiedad por jugar, O sea, no estoy ganando, pero ya estoy metido en el cuento y veo una máquina, me genera entonces la euforia y voy a jugar. Sin que yo vaya a jugar, simplemente me volví como muy adicto a los juegos y con solo ver una máquina, que esta máquina se convirtió en un estímulo condicionado que hace que yo responda condicionadamente con la ansiedad o la euforia por querer jugar. ¿Sí me hago entender, Julián, y todos? Sí, señor. Diego, ¿qué quieres preguntar, comentar? Profe, buenas noches. Profe, lo que pasa es que yo había, la otra vez estaba viendo como parte de un documental digamos, de los judíos y todo lo que pasó en la era nazi y todo eso. Entonces, pues ya que usted habla más que todo como la respuesta emocional y todo eso, en el documental decían que, digamos, a pesar de que yo era un gran pueblo, digamos, como que siempre estaban como muy acondicionados. Y entonces el experto decía que ellos tenían indefensión aprendida, pero pues la verdad yo tenía ganas de preguntarle eso, de pronto no sé si tenga que ver mucho con lo que estamos viendo hoy, pero pues creo que sí tiene como cierta similitud, profe, no sé, de pronto si usted me pueda explicar eso, profe. Pues es que la indefensión aprendida yo la asocio como la poca capacidad que tienen ellos como de controlar su suerte con los nazis. Entonces ellos aprenden, y es lo que llaman la indefensión aprendida, que ellos aprenden a que pues su vida les pertenece a los nazis, ¿no? Entonces simplemente tienen que estar allí y que saben que están vivos porque están respirando, ¿sí?
pero la indefensión es porque pues, no tienen las herramientas, la disposición para poder salir avante con respecto a los campos de concentración. Entonces ellos entraban en esa situación porque pues realmente no podían hacer nada más. Entonces simplemente era, hagan lo que dicen los nazis, vayan por donde dicen los nazis, y es una situación pues totalmente aprendida. Diego. Listo, profesor, gracias. Ok, con gusto. Daniel, ¿ya terminaste? Sí, señor. Retira tu presentación, por favor. Es muy importante que nosotros nos podamos meter un poco en hacer como esas asociaciones para mirar cómo se adquieren las patologías. De hecho, como terapeuta, uno recomienda, o como profesor, les digo yo a ustedes, uno tiene que sentarse y mirar, bueno, miremos qué tipo de condicionamiento se presentó acá, cuáles son los estímulos reforzantes, cuáles son los estímulos desencadenantes, qué fue lo que pasó, cuál fue la primera asociación, qué obtuvo esta persona. Cuando yo recibo un paciente, yo tengo que ponerme en esa tarea para así generar entonces otros procesos de aprendizaje. Por eso me pongo en la tarea de colocar estas actividades para que sepamos cómo se generan las patologías, cómo se adquieren. Ya miramos lo operante, ya miramos el condicionamiento clásico. ¿Ok? ¿Preguntas? No, señor. Ok, entonces vamos con Brian Serrano, por favor. Listo, profe. Bueno, a mí ya me toca hablar es del proceso de extinción de la conducta para personas ludópatas, entonces pues, vamos a iniciar. Básicamente, pues lo que coloqué. Compañero, qué pena, es que se te escucha muy bajito. Entonces, permíteme un segundo. Sí, gracias, Brian. ¿Me confirman si ya me escuchan mejor? Sí, señor, Sí, pero mejor. Sí, ya te escucho Se bien. escucha como un eco a veces, Brian. creo que Ok, sí, lo que creo pasa es que había- estoy en un espacio abierto. sí, creo que hay otras personas por ahí cerca a su merced que son las voces que se escuchan atrás. Sí, exacto. Okay. Bueno, entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar es del concepto de lo que es un proceso de extinción. Básicamente lo que busca es que desaparezca parcial o totalmente una conducta que vaya a ser tratada. Pues en este caso vamos a hablar de todo lo que es referente al tema de los ludópatas, y sobre esto vamos a aplicar diferentes tipos de terapia, que es el tema que me toca exponerles para poder eliminar o extinguir esta conducta puntualmente. ¿Listo? La extinción es un proceso producido en la presentación del estímulo condicionado en ausencia del incondicionado. Entonces, hay que tener algo claro acá, y es que depende del proceso de extinción que nosotros vayamos a usar de la terapia, depende de cómo se adquirió este tipo de conducta, sea por conducta clásica o por conducta operante. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, la ludopatía, como ya les informaron mis compañeros, pues básicamente es una adicción que se tiene al juego, donde esta conducta ya se vuelve una conducta aversiva y se presenta constantemente en el individuo. Entonces, por eso ya pasa a ser un tipo de patología. ¿Listo? Hay algo que quería aclarar acá. Ahorita trataba de hablarlo, pero de pronto por el problema de los audios no me escuchaban. Y es que la sensación que siente el ludópata al jugar es incertidumbre. El tema o la adicción que se presenta a esa incertidumbre es que se le da respuesta de manera inmediata. Entonces, por eso se presenta ese tema de adicción.
¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos a empezar a hablar de lo que es la extinción de ludopatía. Esta se puede manejar a través de dos maneras. Uno es a través de la extinción espaciada. Cuando se habla de extinción espaciada, dependiendo del tipo de tratamiento que nosotros estemos trabajando con el paciente, lo que busca es que se hagan intervalos de tiempo separados. O sea, va a ser de manera intermitente. ¿Listo? ¿Hasta aquí de pronto tienen alguna pregunta? No, va bien. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta, lo que se hacen es colocar a través de sesiones. No sé si recuerdan la clase pasada que pues estuvimos de manera presencial, donde se manejaban tratamientos y se manejaba un tema de tiempo sobre la conducta. Entonces, Sí. se maneja de esta manera. El otro, el otro proceso que busca manejar el tema de extinción sin tener este tipo de espacios, se maneja de manera seguida. Según esto, dependemos del tipo de relación que haya tenido la persona para obtener el tipo de conducta, así se va a tratar. Entonces, por ejemplo, en el condicionamiento clásico, lo que se hace es desaparición del reforzador, es lo que se busca quitar. Mientras que en el instrumental, lo que se busca mirar es la consecuencia de la respuesta condicionada a extinguir. Entonces aquí ya son dos cosas diferentes, que era lo que hablaba Nicole y lo que hablaba Nicolás. En uno se presenta puntualmente sobre el reforzador y en el otro se trabaja sobre la respuesta. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, hay algo que se debe tener en cuenta y es que principalmente para poder trabajar la extinción hay que saber es qué busca la persona con su conducta. Entonces, esa es una pregunta que hay que tener clara sobre el individuo o el paciente que vayamos a trabajar. Porque, por ejemplo, es uno de los tantos casos que se presentan y es que las personas normalmente las zonas de juego las encuentran como su área de confort, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, mientras que en el tema del condicionamiento instrumental, lo que les decíamos ahorita, además de todo lo que ya se viene presentando, como es el tema del ambiente, como es la respuesta condicionada, que ya es el apostar, toca ver sus niveles de arousal. Entonces hay que ver la satisfacción que se tiene versus la respuesta que se tiene, porque con base en esto se va a trabajar pues el modelo de terapia que va a necesitar directamente el paciente. ¿Listo? Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es que se puede manejar a través de psicoterapia o también a través de modificaciones de conducta. Entonces, cuando hablamos de terapia, y pues ya ahí entra un tema más de medicamentos y demás, como lo decía el profesor anteriormente, y en el otro de conducta simplemente se va a hacer a través de ejercicios sobre los cuales la respuesta condicionada que se tiene actualmente directamente del paciente, va a buscar que sea más aversiva, que, no sé, sea aburrida, por ejemplo, y demás, que ahora se los voy a mostrar en los diferentes tipos de conducta. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta acá es que desde una perspectiva clásica, la intervención va de mano de la respuesta condicionada excitatoria. O sea, que es lo que busca que fomente el juego de la persona, con la respuesta incompatible, que una respuesta incompatible a lo que él tiene en el momento. Entonces, en este caso, por ejemplo, colocan una respuesta como de aburrimiento. Mientras que en el condicionamiento operante, lo que se hace es modificar el programa de reforzamiento. Entonces, lo que se busca es trabajar sobre el individuo para que la sensación que él vive dentro del ámbito de juego no sea asociado directamente a la respuesta condicionada, que en este caso sería pues apostar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo está bien, yo lo tengo claro. Listo. Entonces, bueno, dentro del texto... No, espérate. Esto sí. ya no te corresponde, Brian. Porque... Perdóname. Sí, señor, lo que pasa es que como estas eran las terapias... Sí, claro. Pero eso ya lo va a manejar otra persona, Brian. Ah, bueno, listo, profe. Entonces sería, pues, hasta acá, que se manejarían a través de psicoterapias Sí, correcto. y el otro es a través de modificaciones de conducta, a través de... Pero, como les decía anteriormente, pues depende del tipo de condicionamiento con el cual se haya adquirido la conducta. Entonces, si es operante tiene un modelo y si es clásico otro. Y sí me gusta el ejemplo que tú planteas, Brian, con respecto al aburrimiento, porque pues esa es una respuesta incompatible que antes el paciente no la tenía. Entonces, cuando se genera pues una conducta de aburrimiento, una persona que realmente no le genera satisfacción, o sea, pues realmente hace que le coja aversión,
a los casinos o a la apuesta como tal. Y el otro ejemplo que planteas, pues ya se sabe que cuando nosotros manejamos programas de reforzamiento, allí lo que estamos buscando es dejar de reforzar frecuentemente una conducta patológica, y la recompensa, pues lógicamente, que obtiene la persona se dará de acuerdo a cómo se esté trabajando la terapia, y eso lo hace uno como terapeuta. Pero también le indica a los familiares del ludópata cómo lo podrían recompensar, cada cuánto, por qué lo deberían recompensar. Entonces son manejar los programas de reforzamiento que tienen las técnicas operantes. Sí, señor. Por ejemplo, dentro de todo lo que yo leía, hablaba, por ejemplo, para el tema del conductismo clásico, que lo que hay que buscar es cambiar la respuesta condicionada, que normalmente para el ludópata casi siempre es una bonificación monetaria. Entonces, que eso es lo que se busca cambiar a través de castigos y demás. Y trabajaban con temas operantes para trabajar la satisfacción pues directamente del individuo a través de, por ejemplo, contratos donde va a recibir un castigo o un beneficio dependiendo si lo cumple o no y demás. Ok, listo, Brian, muchas gracias. Retira tu presentación. Vamos contigo, Claudia Escobar. Claudia. No sé si está Claudia, no la veo. Claudia. No la veo conectada. Sí, eso te voy a preguntar, Shirley. Oh. Sí, no la veo conectada. Ya le timbro. No, mándale un mensaje, que no está en clase y que tenía que hacer una presentación. Bueno, sigamos contigo, Shirley. Sigamos contigo. Y que te corresponde. Listo, profe. Entonces, ya les voy a compartir para que nos contextualicemos. Okay. Antes de empezar con esto, entonces voy a compartir un video que me pareció como interesante teniendo en cuenta el tema del estudio. Entonces, permítanme un momento. Ay, pero este no es. No. Ay, Dios. ¿Sí escuchan ahí? Perdón. No. Pero muy pasito. ¿Sí? Bueno, entonces ya le subo. ¿Se ve la imagen? Sí, señorita. Ya se ve. Sí, Mile. No se escucha. Espérate, ¿verdad? ¿Le colocaste audio? No, Mile, no se escucha. ¿Le colocaste compartir con audio? Ah, chica. ¿Cómo es que hago eso? ¿Me ayudan, por favor? Mire, cuando lo vas a compartir, ahí aparecen dos punticos abajito. Uno de esos dice compartir pantalla con audio, algo así, y le aplicas el chulito. A ver, espérame, porque no me salió esa opción. Sí, ahí aparece, siempre aparece. Cuando tú seleccionas el archivo a compartir, ya. Aparece abajo, compartir con audio. Gracias por la ayuda. Okay. Es un negocio tan rentable que cada año en promedio se incrementarse las apuestas en los casinos, los bingos y también en las páginas en línea. Este es un negocio tan rentable que cada año en promedio se realizan apuestas por el orden de los 15 billones de pesos. Y aunque miles de millones de esas ganancias son destinados a la salud, la ludopatía o la adicción a los juegos es un problema latente. Aquí un panorama. No existe refugio alguno donde poder esconderme de mí mismo.
El principio del fin fueron esos 10.000 pesos que apostó Jaime hace 13 años. Jugó a ganar y se llevó el triple. Entonces siguió apostando y a veces ganaba y también perdía, pero no le importaba. Jaime, de 55 años, pasó más de 10 siendo ludópata, jugando compulsivamente y mintiendo compulsivamente, como cuando le dijo a su familia que iba a buscar unos pasajes en bus y casi se queda sin 5 para las vacaciones. Bueno, había bastante filas, yo les dije, espérenme un segundo, yo busco por otra empresa para podernos ir, pero yo ya sabía que ya había visto el casino y yo era por ir a jugar un ratico. O sea, yo no perdí oportunidad para jugar. En lugar de haber ganado, terminé perdiendo una plata que íbamos a utilizar en el paseo. Entonces, estando en el viaje, me tocó siempre ser poco tacaño con ellos. Si uno hace la matemática, usted en todos estos años de adicción, ¿cuánta plata alcanzó a gastarse? Bueno, yo creo que por ahí 1.000 millones de pesos. O sea, con la opción de que esa plata uno la pudo haber multiplicado. Las cifras que entrega Coljuegos son muy dicientes. El 70% de los colombianos en algún momento de su vida ha participado en un juego de suerte o de azar y el 55% es considerado un jugador permanente. Este casino donde nosotros nos encontramos en este momento funciona las 24 horas del día. Aquí no hay restricciones. Usted puede pasar las horas que desee jugando y apostando, tal vez comiendo algo, tomando un trago, solo hasta la 1 de la mañana cuando cierran el bar. Están estructurados de tal manera para que los pacientes o las personas que están en esas circunstancias de juego no perciban la luz del sol, no perciban las horas y todo el tiempo estén invirtiendo. Los grandes casinos manejan listas de exclusión en donde las familias o los mismos ludópatas pueden bloquear su ingreso. El tema es que existe una línea muy delgada entre el juego social y el que se define como patológico, que avanza de manera silenciosa, progresiva y no se cura. Porque no es una adicción como las de sustancias que genera unos síntomas específicos. La adicción al juego, la ludopatía, genera más cosas de tipo comportamental, como el alejamiento de la familia, la no participación en las actividades. El presidente del gremio FECOLJUEGO reconoce que el juego compulsivo no beneficia a nadie y dice que las luces de los casinos y su ambiente en general están diseñados para que el momento de entretención sea mucho más tranquilo y ameno. No hay nada más dañino para una empresa de juegos de suerte de azar o para un establecimiento de estos tipo de juegos que una persona que no sea responsable con su juego, porque genera un mal ambiente en el establecimiento, porque se generan problemas con la familia. Eso sí, la industria del juego, lejos de verse afectada, sigue creciendo. Cada año en promedio se hacen apuestas por el orden de los 15.8 billones de pesos y se retorna al jugador en premios aproximadamente el 85% según Coljuegos. El negocio de las apuestas en línea también sigue disparado. En 2018 se han realizado más de 129 millones de transacciones electrónicas. Bueno, digamos que este es para ponernos... Ay, perdón. Este es un contexto de acuerdo a lo que han expuesto los compañeros y de acuerdo a las intervenciones que cada lugar en cuanto a este tema. Ay, perdón, que no sé qué hice acá. Perdóneme un momento. Entonces, dentro de una de las procesos de intervención para estos pacientes está la desensibilización sistemática imaginaria dentro de la ludopatía. Esto está dentro de las técnicas operantes y específicamente dentro de esta información está también asociado aquí a las técnicas, permítanme, ya les aclaro. Dentro de las... Ahora se me refundió el tema. Bueno, esto hace referencia también a la parte fisiológica, es decir, está asociado también con el tema del sistema nervioso hasta donde se ha entrado a identificar, es decir, también tiene que ver influencia entre los sistemas biológicos del paciente. ¿Por qué razón? Porque pues como pudieron identificar dentro del video, estos establecimientos están con el fin de generar una atracción y una percepción
dentro de la persona para que sea más atractivo y pues asimismo pues entonces digamos que de cierta manera lograr pues como ese tipo de adicción entre ellos. A esto pues hace referencia que también pues hace allí esa influencia. Dentro de las características, aparte de las que ya veíamos en el video, que pues allí se evidencia que pues ellos no solo tienen unas situaciones... Adelántate a esa, por favor, ya ya lo manejamos. Listo. Dentro de la técnica de sensibilización imaginaria, esta hace referencia entonces en que el paciente se pone en cierto tipo de situaciones en las cuales se desea que tenga situaciones placenteras, pero utilizando la imaginación de ellos. Hay pacientes que, de acuerdo a la situación que presentan, pues presentan cierto tipo de dificultades para generar ese tipo de imaginación a nivel positivo. Entonces, pues digamos que allí tendríamos que generar otro tipo de alternativas con el fin de ayudar a lograr esa imaginación del paciente y lograr las situaciones placenteras que se están buscando para que ayuden a lograr pues, la recuperación y pues obviamente el objetivo de esta desensibilización imaginaria. Dentro de estos tratamientos, como lo hemos venido hablando dentro del módulo, esto no se maneja solo, es decir, tiene que ir asociado con otro tipo de técnicas, las cuales refuercen porque no pueden ser repetitivas. Entonces, dentro de estas están los conductuales, las de cognitivos y farmacológicos, teniendo en cuenta, pues, qué tan considerable está la patología del paciente. Adicional a esto, no solo tiene que ver aquí la intervención a nivel profesional. En el caso de esta patología en particular, puede durar meses o puede durar años en un paciente para una recuperación o una posible recuperación. Es decir, que de allí también se involucra la familia y pues las personas las cuales socialmente mantengan más con él. E inclusive hay países que generan como restricciones o normatividades o la misma persona puede solicitar a nivel gubernamental que sea restringida las entradas a este tipo de sitios con el fin de ayudar a fortalecer el procedimiento para poder tratar la patología. Bueno, acá digamos que nos está dando unas pautas del tratamiento a llevar a cabo con el paciente con el fin de apoyar, en el caso de esta, la disociación imaginaria. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta sobre el tema. ¿Quieres colocar tu presentación, por favor, Shirley? Sí, claro. Creo que la anterior a esa. ¿Esa o la otra? No, esta está bien. ¿Esa? Sí. Miren, lo que se pretende con estos tratamientos conductuales, como por ejemplo la desensibilización sistemática imaginada, no sé si ustedes conocen este procedimiento, este proceso terapéutico, en donde lo que se pretende con el paciente es llevarlo gradualmente. Por eso se habla de desensibilización sistemática en este contexto imaginario como tal. Entonces, hay que colocarle a la persona situaciones placenteras con respecto a contextos agradables, contextos de satisfacción, que ellos realmente generen una respuesta supremamente favorable para poder generar, pues, lógicamente, una sensación agradable y positiva en él. Lo que se pretende es de que coloquemos una respuesta que compita con la conducta patológica, en este caso con la ludopatía, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es llevar al paciente gradualmente en forma imaginativa con respecto a: usted está en el casino, usted qué está sintiendo, qué está pasando, qué le está generando esto. Entonces, yo lo que voy a hacer con el paciente es trabajar
pues precisamente con la imaginación una serie de consecuencias adversas con respecto a la presencia de él en el casino, ¿sí? Pero también tengo que generarle con la misma desensibilización sistemática imaginada, pues una serie de respuestas y de situaciones en otro contexto que le generan satisfacción, que le generan tranquilidad, que generan un ambiente familiar agradable, que le generan unos refuerzos con respecto a la pareja, con respecto a los hijos, con respecto a los amigos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos manejando una desensibilización sistemática imaginaria, llevándolo a que perciba el juego como algo patológico, como algo negativo. Y a la vez, en otro momento, en otra sesión, lo voy a llevar con la desensibilización sistemática imaginada para que tenga una plenitud con respecto a su comportamiento funcional. Y la tarea es colocar a la persona en esa situación en donde escoja, elija, esto es lo positivo y esto es lo negativo. Esta es la imaginación positiva y esta es la imaginación negativa. ¿Qué ganancias obtuvo acá en la negativa y qué ganancias obtuvo acá en la positiva? Se esperaría que la persona escoja la positiva. Claro, tenemos que trabajar, por eso yo lo comentaba al principio del módulo, de la sesión de hoy, de que se tiene que manejar con medicamentos para controlar los niveles de ansiedad. Y lógicamente con relajación. Es muy importante manejar la relajación muscular profunda. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que la persona tenga otro tipo de situación en mente y que tenga, pues como que se sienta bien, que se sienta realmente motivado. Ahora sí la puede retirar, por favor. Qué pena. Yo dentro de la investigación decía que teniendo en cuenta esa desensibilización imaginada, lo que se le pide al paciente es visualizar qué le produce cuando está cerca a un casino, ¿sí? ¿Qué tipo de sensaciones le produce? ¿Por qué? Porque ellos tienen un tema bastante considerable de ansiedad. Entonces, cada vez que se presenta allí, lo que hay que buscar a través de esas técnicas de sensibilización imaginada y más las otras técnicas asociadas es encontrar la regulación para ayudar a manejar esa ansiedad. Claro. Entonces, yo lo entendí así, entonces no sé si usted me corrige ahí. No, claro, lo que pasa es de que yo lo que estoy haciéndole notar al paciente con la desensibilización imaginada es de que él se cuenta cómo al acercarse al casino genera una serie de respuestas de ansiedad pues que no son favorables, que son negativas. Entonces lo que yo pretendo es generarle en él como respuestas mucho más adaptativas cuando le manejo la reducción de la ansiedad con otros contextos mucho más placenteros para él. ¿Sí? Miren, nosotros le digo yo al paciente, miren, nosotros vamos a trabajar de esta manera. Vamos a generar sistemáticamente un acercamiento imaginario al casino. Y usted va a decirme toda la respuesta ansiosa que tiene. Toda esa respuesta ansiosa que tiene. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces ya nos dimos cuenta de que esto le genera un incremento de la ansiedad. ¿Le gusta sentirse así? Lógicamente que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, es algo incómodo. Y aparte de todas las consecuencias adicionales que genera pues, la adicción. Ahora, yo lo que hago es también trabajar con la imaginación del paciente, llevándolo a una situación que es retirarlo del casino y cómo al retirarse del casino empieza a sentir una satisfacción plena, disminución en la ansiedad, cercanía con la familia, aceptación de la familia, afecto de la familia, cercanía con la esposa, compartir con los amigos que no lo van a invitar a jugar cartas, ¿no? Entonces, eso es en últimas lo que yo hago con la desensibilización. ¿Se me hago entender, Shirley? Entiendo, profe. Sin embargo, pues
insisto, o sea, una cosa va asociada con la otra, inclusive dentro de la investigación se verifica, perdón, también hace asociación del feedback informativo y las expectativas que el Claro, paciente desea allí. O sea, claro. digamos que, aunque entiendo que usted nos quiere dar a conocer qué tipo de técnica se puede hacer, es decir, yo lo entiendo y usted me corrige si estoy mal, es que la una tiene que estar asociada a la otra. Además que este Sí. tipo de reforzamientos, como usted nos explicaba en una clase, deben ser a un corto plazo, es decir, deben estarse renovando y dándole iniciativa al paciente para que se sienta motivado. Sí, Lo claro. entiendo así. Claro. Y en, Sí, señor. discúlpame. Dime. No, gracias. Y aquí, pues, se me perdió la idea cuando iba a tocar el tema en cuanto al tema fisiológico, y era la asociación del planteamiento en cuanto al sistema nervioso central. Es decir, cuando este tipo de situaciones se convierte habituales, digamos que hace un tipo de combinación, por decirlo de una manera coloquial, dentro del cerebro de nosotros que genera ese tipo de estímulo y ansiedad, a que esto se vuelva un hábito y pues que es allí donde empieza a generar ese tipo de patología. Y pues Entonces, creería que asociadas a otras más, ¿no? entonces hay que enseñarle a que tenga otro tipo de respuestas diferentes a la ansiedad. Respuestas más de tranquilidad, ¿no? Que compitan con la ansiedad, que realmente compitan con la ansiedad. Entonces, pues eso va a tener, ya, permítame un instante, eso va a tener entonces una implicación muy positiva y significativa para el paciente, de tal manera que va a preferir esos cambios. Ahora, tú mencionabas lo que tiene que ver con la retroalimentación, el feedback. Entonces, es decir al paciente, lo mencionamos en alguna clase anterior, cómo yo le voy diciendo al paciente, usted cómo va mejorando, usted cómo ha avanzado, mira cómo le ha ido de bien, excelente. Entonces, eso yo se lo expreso. Pero también le pido el favor a la esposa o a los hijos o al esposo que le diga también de qué manera ha mejorado, cómo ha generado el cambio. Entonces eso genera en él un incremento en la motivación y va a querer seguir generando cambios. Porque la expectativa de él, cuando ya la persona es consciente de su adicción, de su patología, ya es claro que él quiere cambiar, ya es claro que él quiere dejar esa situación. Sí, Brian, ¿qué querías comentar? ¿O qué quieres comentar? Profe, lo que pasa es que hay algo también que se estaba escapando de pronto ahí en el tema de la terapia que se maneja por imaginación, y es que no va a estar el estímulo incondicionado cuando se está por fuera del casino. Simplemente van a manejar todo el tema del estímulo neutro, y con eso, como va a través del condicionamiento clásico, no se va a tener la respuesta condicionada que el paciente normalmente tiene, ya que están sacándole el estímulo. Según lo que entendí cuando estaba leyendo el tema de las terapias, ahí habla básicamente de lo que busca es que, como ya está asociada a una respuesta condicionada a un estímulo puntual, cuando la respuesta no se presenta nuevamente, ese estímulo pierde interés. Claro, Al perder interés, desaparece. Sí, se extingue, exactamente. Muy bien. Además, que yo de lo que entiendo, profe, también es que debe empezarse por un estudio fisiológico, es decir, si bien allí tiene cierto tipo perdónenme, de afecciones que involucre también en la conducta y el comportamiento, para ahí sí empezar una intervención y una posible desintoxicación, lo entiendo así, y que no esté asociada la una con la otra, lo entiendo así, es decir, nosotros como psicólogos sí o sí tenemos una dependencia en la parte médica para así mismo pues descartar y así mismo pues verificar ese tipo de perdóneme, de intervenciones más adecuadas al paciente. O sea, Siempre tenemos que tener claro que el trabajo de nosotros va a ser mucho más productivo y significativo si trabajamos integralmente con otros profesionales de la salud, de acuerdo a el tratamiento que estemos manejando, o de acuerdo a la patología o al comportamiento disfuncional que se esté presentando, ¿sí? Entonces yo necesito siempre el apoyo médico, psiquiátrico, nutricionista, neurólogo, pediatra. Yo necesito siempre el apoyo de ellos con respecto a qué está pasando en el organismo del paciente. Y de esa manera, pues yo lo que hago también es
solicitar que se le dé cierto tipo de medicamento al paciente para ayudarlo a controlar la ansiedad, mientras yo voy trabajando con la terapia conductual. Porque pues lógicamente yo como psicólogo yo no puedo formular. El psiquiatra sí, pero yo no. Marilyn, ¿qué quieres comentar? Profe, pues es que yo te comentaba la vez pasada que yo tengo una paciente en mis prácticas. Yo a ella la manejé con toda la técnica de sensibilización sistemática porque ella tenía niveles de ansiedad muy alta. Y pues me gustaría como compartirle el paso a paso de lo que yo hice con la paciente a mis compañeros. Vale. Pues para que ellos conozcan un poco la técnica. Pues lo primero que se hace es obviamente conocer la técnica y explicársela en consulta al paciente. Explicarle que pues esa ansiedad que está sintiendo respecto a la situación que sea es porque es una respuesta que esa persona aprendió. O sea, que no es algo normal, sino que la ansiedad que siente es una respuesta aprendida y lo que vamos a hacer es disminuirla y para que pues aprenda a combatirla. El segundo paso es identificar junto con el paciente esas situaciones específicas que causan esa ansiedad en ella y cuáles son los estímulos que causan eso. Entonces, digamos que puedes decirle al paciente, ¿qué situaciones tú sientes esa ansiedad como tan alta? Y hacen una lista. Luego de tener esa lista, le empiezas a pedir al paciente que te diga del 1 al 100 cada una de las situaciones qué tanta ansiedad le causa. Entonces, puede tomarlo como un porcentaje o simplemente del 1 al 100 y te va a decir como el jugador, cuando veo el casino a la distancia me causa un 60. Cuando estoy entrando es un 80. Así, y vas haciendo como la jerarquía. Luego de tener ya esa jerarquía, le enseñas al paciente la relajación de la que nos comentaba un poco Milena, que es como la respuesta alterna con la que vamos a combatir esa ansiedad. Entonces, inicialmente se le enseña al paciente con la respiración, entonces tú le dices como, inhala lo más fuerte que puedas, como inflando un globo en tu panza, y después suelta. Y haces ese ejercicio varias veces. Y luego empiezas a enseñarle a tensionar todo su cuerpo de la misma manera. Entonces le dices, siente la tensión o la ansiedad que sientes en este momento, llévala toda a tus puños y aprieta. Y toda la tensión tiene que estar en tus puños. Y luego sueltas y relajas. Así con todas las partes del cuerpo. Desde digamos, cuando yo lo hice con ella, como tenía los niveles de ansiedad tan altos, lo hice hasta de las manos hasta los pies. Pero la más importante, por decirlo así, es la de la respiración, porque con la respiración es que ellos empiezan a controlarse de una forma más práctica. Luego de eso, hacemos lo que Milena nos explicaba, que fue lo que ella se centró, que es la capacidad imaginativa. Entonces, ¿cómo evaluamos la capacidad imaginativa del paciente? Planteándole una situación que sea placentera, que no tenga nada que ver con la ansiedad que se le causa, sino para evaluar pues si realmente puede o no puede imaginar esto, porque eso lo vamos a necesitar más adelante. Entonces, digamos, en mi caso yo utilicé, según los ejemplos y las cosas que aprendí, una que es decirle al paciente que se imagine que está en una playa. Entonces le pides que cierre los ojos y que empiece a imaginar que está en la playa, que está caminando. Entonces le preguntas cómo se siente la arena, cómo se siente el agua, qué ves en el paisaje, escuchas pájaros, hay música. Sí, o sea, que te diga todo lo que está imaginando y si lo logra, pues el paciente tiene capacidad imaginativa y la técnica nos va a funcionar. Y luego de haberle explicado todo esto al paciente y haber hecho como este proceso con el paciente, se inicia como tal la técnica. Entonces inicias con el punto más bajito de la jerarquía que hiciste con el paciente, el más bajito, y empiezas tú como psicólogo a plantearle una situación al paciente. Y le dices, por ejemplo, bueno, digamos que en el caso de la ludopatía, le dices al señor que va caminando por la calle y se va acercando al centro comercial, donde está el casino que él acostumbra a visitar, que a lo lejos empieza a ver las luces del casino y que sigue caminando, mira a la gente que va pasando, los carros, no sé qué, y cuando llega empieza a escuchar la música del casino. Y le pides que cuando sienta ansiedad suba un dedo, el derecho, y cuando ya esté imaginando, pues suba el izquierdo. O sea, tú le empiezas a contar la historia y si él ya está imaginando, te sube un dedo para que tú sepas que él va contigo. Y si ya siente ansiedad, tiene que levantar como el índice derecho. Y tú le dices como, bueno, y cuando él te lo levante, tú paras, dejas de hacer como la imaginación, la escena imaginativa con el paciente, le dices, listo, vamos a iniciar el tema de relajación que practicamos hace un rato que te enseñé. Entonces le dices, vamos a respirar, no sé qué, hasta que bajes los niveles de ansiedad.
Y así se empieza como la primera consulta, la primera terapia con el paciente, y día a día o consulta, sesión a sesión, vas trabajando con el paciente hasta que llegues al último, que es como el del 100%. Y así se maneja la técnica de sensibilización sistemática, completica. Sí, exactamente. Gracias, Mari. La cuestión es de que, pues todo eso, yo no sé si ustedes ven intervención intervención con respecto a la terapia, a los comportamientos anormales o ven terapia del comportamiento, no sé si ustedes tienen alguna materia que trabaja en eso, que Marilyn nos hizo el favor de explicar, porque pues realmente se necesita trabajarlo de una manera muy detallada y que pues lógicamente pues en estos espacios con respecto a, en este caso de mi asignatura, pues lógicamente no nos queda el tiempo, pero es exactamente plantear cómo se trabaja paso a paso cada una de las terapias que uno puede utilizar con los pacientes. Muchas gracias, Marilyn, te agradecemos. Vale, profe. Johan Sevilla, terminamos con su merced entonces, dale. Shirley, no se te olvide hablar con Claudia. Ya le escribí, profe, y le marqué, pero no responde. Bueno, ok, le dejas un mensaje que mañana ella, antes de que comience Julián, ella tiene que exponer el tema que tenía que exponer hoy, ¿bueno? Bueno, profe. Listo, dale. ¿Listos, profe? Listo, Johan, dale. Gracias, profe. Buenas noches a todos, compañeros. El tema que me correspondió a mí es hacer referencia a la sensibilización y el counseling, que, bueno, son como dos tipos de intervención respecto a las personas que puedan llegar a sufrir el tema de la ludopatía. Sin embargo, dejo el presente antes de empezar que esto no abarca ni aborda el tema de la persona que se encuentra en una patología grave con un tema crítico. Yo creo que ya vamos a explicar más adelante por qué hacer referencia a este tema. Entonces, digamos que la sensibilización es una metodología o un tipo de intervención terapéutica donde se permite sumergirse a la persona que se encuentra atravesando una conducta problema en una situación digamos que es, ok, perdón, ser redundante, digamos que sumergirla de tal manera hasta que la persona logre hartarse o logre decir, no quiero definitivamente más atravesar esta conducta y poder retirarse de la misma. Cabe resaltar que dentro de este tipo de la sensibilización existe un vacío y ese vacío hace referencia a que la persona puede que se cruce frente a este proceso o se estrelle frente a la conducta problema de un determinado tiempo tan extenso, tan amplio, que logre abandonarla de una u otra manera, pero no se tiene un tiempo promedio, no se tiene, digamos que un sesgo acerca de cuánto puede llegar a durar este tiempo. Entonces, ese es el vacío que genera como tal esta conducta. Ponemos acá el tema y pues me pareció un ejemplo bastante claro respecto a lo que estaban hablando, y es el tema de Bruce. Yo creo que todo el mundo lo ha visto, y lo que se quiso generar si hubiese o si lo trajéramos a colación con el ejemplo de la sensibilización fue que la maestra lo puso a comer tanto pastel, que pensó que en algún momento se hartaría de esta conducta. Sin embargo, pues él logró comerse todo el pastel y continuar de una u otra manera. Entonces, este es un motivo por el cual la terapia de sensibilización frente al paciente o frente a la persona que ya tenga una patología crónica no sería muy objetivo, pues teniendo en cuenta la situación que presenta. Existen, digamos que, dos tipos. Bueno, en realidad todo lo que puedo investigar es bastante amplio, pero existe, digamos, un tipo de sensibilización, una terapia de sensibilización, que es, digamos, lo que registran dentro de las cajetillas de los cigarrillos. Entonces, se logra mostrar la imagen de los impactos negativos que la persona que fuma puede llegar a tener o puede llegar a presentar con el fin de que el consumo disminuya. Sin embargo, para el caso bueno, de como lo pusimos acá de Bruce, la persona tiene que sumergirse, digamos que en un ambiente de juego, donde todo lo que se hable sea únicamente de juego, donde la prensa sea de juego, donde las conversaciones que se tengan con otras personas sean únicamente de juego, y esta persona logra en un lapso de 24 horas, digamos que, saciarse de este tipo de conducta problema. Con esto, pues, evitar la reincidencia. Pero, pues, digamos que cabe resaltar que volveríamos nuevamente al vacío que presenta la terapia, es que no sabemos cuánto tiempo pueda llegar a durar pues esta saciedad de esta conducta problema.
no aplicaría, digamos, que en el caso de una persona que sea o que presente, digamos, que una adicción, por así decirlo, a fumar, porque no podemos encerrarlo en un cuarto a fumar 24 horas, porque incluso sería muchísimo más perjudicial esto que la terapia de sensibilización. Entonces no aplicaría en ese caso. Hace referencia a estos dos tipos de intervención que se puedan llegar a presentar. Debe ser muy objetiva y se debe tener cierta precisión con base a lo que se quiere aplicar y cuál es el estado verdadero en el cual se recibe esta conducta problema, porque si definitivamente es una conducta que ya se esté convirtiendo en patológica, no podría llegar a ser posible, teniendo en cuenta que se necesitarían tratamientos alternos. Para el caso del counseling, bueno, digamos que esto fue como un pequeño mapa que pudimos encontrar que resume qué es el counseling y cómo podríamos aplicarlo, digamos que nosotros dentro de una persona. Entonces hace referencia a que la persona traza una meta. Dentro de esa meta, la persona tiene que tener un conocimiento, debe ser tratado por expertos, se debe contar con un conocimiento previo para poder que nosotros podamos, aquí como lo dice en esta imagen del centro, trazar una estrategia o presentar una estrategia que permita que mediante un consejo o un apoyo se logre el éxito y la superación de esta conducta problema. Esto hace referencia a lo siguiente. Entonces, la persona que presta el servicio de counseling debe tener presente de que digamos que la fuente principal del proceso terapéutico es la manera como se está abordando al paciente. Entonces, la relación debe ser muy profunda, debe ser muy cercana, debe ser de mucha compañía y demasiada precisión para que se logren dar 3 aspectos importantes dentro de este tipo de acompañamiento. Entonces podemos decir que para el caso bueno, para el primer tipo del acompañamiento que se pueda presentar es el que el paciente se encuentra frente a la posibilidad, y lo digo, bueno, lo traemos a relación con el tema del juego de la ludopatía, y es que la persona se encuentra, digamos que frente a la posibilidad de poder ser reincidente dentro de su conducta problema, que la lleve a cabo. Sin embargo, que él mismo tome la determinación en un determinado momento, valga la redundancia, de frenar esta conducta por voluntad propia. Es decir, la persona ingresa al casino y dice, pues efectivamente, no sé, voy a jugar 1 hora, o voy a jugar 2 horas, o voy a jugar cierta cantidad de dinero, y que él mismo tome la decisión después de que los resultados tanto sean como positivos como negativos, o efectivamente gane o pierda dentro de esto, y él mismo pueda detener y frenar esta conducta. Hace parte de uno de los pilares o principios fundamentales del counseling. Adicional a eso, o como segundo pilar bastante importante, entonces para el segundo caso el paciente tendría que sumergirse en actividades donde se vea expuesto a esta conducta problema, sin embargo que él mismo tome la decisión de no hacerlo, estimulando este impulso por una recompensa que le permita regular sus ganas impulsivas de reincidir. Es decir, él debe tener claro que, no sé, si se relaciona con personas que ludópatas o con personas que se encuentren sumergidas en el tema del juego, él tome la decisión por voluntad propia de no hacerlo, adicional a eso que reciba, digamos que un estímulo que corresponda o que reduzca, digamos que esta ansiedad que le produce el no poder jugar, o que él inclusive por voluntad propia pues decida no hacerlo. El profesor decía hace unos minutos que se puede manejar con el tema de la familia, se puede manejar con el tema de las relaciones con amigos, con el tema del tiempo que comparte con sus hijos o con sus seres queridos. Entonces esto sería un estímulo, digamos que positivo, respecto a la negación frente a la conducta problema o frente a la ansiedad que le genera esta situación. Y el último factor es que el paciente se encuentra en situaciones que lo conlleven a la reincidencia y que se pueda relacionar con estas personas, ¿sí?, sin recaer en la conducta problema. Es decir, cuando nosotros hablábamos del concepto del counseling, decíamos que una de las fuentes principales era que se presentara una relación muy cercana y un engranaje bastante completo con el terapeuta. Sin embargo, cuando la persona se encuentre fuera de este estímulo, cuando esta persona se encuentre fuera del seguimiento, pues que efectivamente no recaiga dentro de esta conducta problema, aun si se encuentra sin la compañía del terapeuta.
bueno, acá hay algunos de los, digamos que pilares importantes que se caracterizan dentro del counseling, y es uno de la escucha activa, que caracteriza como tal a la persona que está prestando el servicio o que está prestando como tal el acompañamiento o la guía. Es que se debe presentar una escucha activa, una inmediatez, pues efectivamente confrontar la situación problema, una respuesta empática y una personalización de la conducta problema. Bueno, uno de los puntos más importantes que yo recalco dentro de esto es la escucha activa, y dice que escuchar significa mucho más que oír, significa poner atención al oír y significa sobre todo querer comprender. Entonces, pues efectivamente nosotros podemos estar prestando el servicio o digamos que este tipo de acompañamiento sea con un paciente que se encuentre con una conducta problema, pero si yo no me encuentro presto a ayudar o a perseguir el mismo objetivo que incluso la persona tiene en ese momento o a tratar de solventar esta conducta problema, pues estaría presentando una ruptura dentro de uno de los pilares más importantes, que es esta cercanía, esta empatía por el cliente y pues las ganas de claramente poder ayudarlo. Se dicen que dentro del counseling una de las fuentes principales que puede llegar a lograr que esto sea de manera exitosa es la actitud que tome la persona que se encuentra, digamos que atravesando la problemática frente al proceso terapéutico, ¿sí? Y acá pues tenemos algunas de las imágenes que pueden llegar a denotar estas ganas o esta actitud que se pueda llegar a tener o que se necesite para poder afrontar el problema. Pues me parece bastante importante recalcar que no serviría para una persona que se encuentre con digamos que una patología crónica, puesto a que pues su reincidencia puede llegar a ser más fácil. ¿Qué pasaría si de pronto con una persona patológica la juntáramos pues con más personas que se encuentran atravesando esta situación? Sería muy fácil recaer. Entonces es importante ser muy objetivos y tener muy presentes en qué caso sí se puede aplicar esta situación y en qué caso no se puede aplicar, pues digamos que este tipo de intervenciones, profe. Se podría acompañar con algunas otras intervenciones, porque el counseling me parece supremamente efectivo, porque es un acompañamiento, es una guía inclusive que se le da al paciente y que se le va reforzando cada vez que va avanzando y que él mismo se dé cuenta cómo va mejorando. Solita, como su merced lo dice, seguramente no serviría para un tratamiento con personas con patologías crónicas graves, pero acompañado con otras seguramente puede ser muy efectivo. Gracias, Johan, muy bien, lo felicito, excelente. Gracias, profe. A usted, gracias, muy bien, muy claro todo, muchacho. Bien, muchachos, nos veremos entonces mañana. Qué pena, precisamente iba a preguntarles si al fin es presencial mañana. Yo lo dije al inicio de la clase. Perdón, me conecté sobre el tiempo. Sí, nos vemos mañana virtual. ¿Virtual? Bueno. Sí. Ok, muchachos, muchas gracias. Una feliz noche. Comenzamos mañana con la niña que nos puso hoy, Shirley. Por favor, para que le cuentes. Hago yo una intervención allí que yo quiero mostrarle como un caso allí. Y luego sí seguimos con su merced Julián. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, para Claudia Escobar. Bueno, feliz noche para todos. Que estén bien. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, muchachos, señoritas. Que estén bien. Profe, hola, buenas noches con Latife, ¿cómo está? Sí, permíteme un instante, permíteme que las personas se retiren para que me cuentes qué es lo que quieres hablarme, ¿Listo? por favor. Laura, Shirley. Ya, profe, aquí, perdón. ¿Cómo vas con el...? Bueno, dejo con la palabra. Pueden retirarse Laura, Brian, Nicolás. Laura, Brian, Nicolás. Los voy a retirar. Permítanme.
Nicolás, te voy a retirar. Señorita, la escucho. Muy agradezco en verla. Hola. Como sea. Profe, buenas noches, muy bien, qué pena con usted, discúlpeme. Es que, como le comenté, pues yo le llegué el soporte de la licencia de maternidad, tuve bebé el día 19. Sí, me comentaste, chévere, te felicito. Le presento excusas, la verdad, la semana pasada como fue una cesárea, estuve súper delicada porque me dio algo muy feo ahí en el parto, pero ya me encuentro bien. Entonces sí me gustaría saber, profe, por favor, cómo me puedo poner al